Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la presentación online de AXA Consultores. Les voy a pedir que por favor coloquen en silencio sus micrófonos y que los mantengan silenciados durante la presentación. A los que ya me conocen, es un gusto verlos por aquí. Veo algunos nombres conocidos en el chat. Para los que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Héctor Sacrison. Soy socio fundador de AXA Consultores y profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín a nivel de licenciatura y al nivel de maestrías. Tengo un Bachelor of Science en Economía con especialización en finanzas de la Universidad de Houston. También tengo un Master's en Management de Tulane y una maestría en finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, también un MBA de la misma institución. He tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en diversas áreas durante mi carrera, empezando en Citigroup, en el área de banca privada en Houston, y después en Guatemala he tenido la oportunidad de trabajar en emprendimientos y en negocios familiares. ¿Qué hacemos en AXA Consultores? En AXA Consultores, pues nos dedicamos a la consultoría o asesoría financiera y la idea es hacerlo de una forma fácil e integral. Nos enfocamos en la gerencia financiera, capacitaciones, evaluación de empresas y fusiones y adquisiciones. Pero empecemos con el tema del día de hoy. Nuestra presentación de hoy estará enfocada en las recomendaciones para el manejo del efectivo en momentos de crisis. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para resolución de dudas por la cantidad de participantes y control de tiempo. Si durante la presentación tienen alguna duda, la pueden ir poniendo en el chat general, por favor. Paulina me va a estar apoyando como co-host de la presentación, ordenando las dudas para que yo las pueda tratar de responder de la mejor forma posible al final de la presentación. Entonces, empecemos con lo que vamos a ver hoy. La estructura de la presentación de hoy, vamos a hablar del flujo de caja, vamos a hablar un poco de terminología. La primera parte va a ser un poco de términos y cómo funciona, y la idea es que todos hablemos el mismo idioma antes de entrar a las recomendaciones. La presentación está enfocada en recomendaciones generales para las empresas. Son cosas bastante básicas, generalizadas, pero los conceptos pueden adaptarse fácilmente a cosas más específicas y a las finanzas personales. Entonces, empecemos. Vamos a empezar con unos términos bien básicos que quiero que tengamos todos, hablemos lo mismo idioma, ¿verdad? Que cuando hablemos de utilidad, todos entendamos que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Una utilidad es la diferencia entre ingresos y sus costos y gastos, es decir, una utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos y los costos de venta. Una utilidad operativa va a ser la diferencia entre la utilidad bruta menos sus gastos. Cuando hablamos de margen, nos referimos a esa utilidad representada en forma porcentual, ¿verdad? Un margen bruto va a ser porcentualmente cuánto me queda de los ingresos. Cuando hablo de liquidez o veamos liquidez o hablemos de liquidez en esta presentación, nos referimos a la capacidad que tiene una empresa, una entidad o una persona de obtener efectivo para así cubrir sus obligaciones al corto plazo. Cuando hablamos de rentabilidad, la rentabilidad van a ser los beneficios obtenidos o que se pueden obtener de una inversión. Estas inversiones pueden ser bienes inmuebles, pueden ser inventarios, pueden ser bienes intangibles, ¿verdad? Podemos ver la rentabilidad de eso. Cuando hablamos de rotación en finanzas y en contabilidad, nos referimos cuántas veces cambia o rota o renueva por completo esa cuenta en un periodo de tiempo determinado. Pueden ser años, meses, días, y también lo pueden medir de manera de días. Es decir, yo puedo tener 30 días de inventario, 60 días de inventario, 30 días de cuentas por cobrar, ¿verdad? Es cuántos días mantengo más o menos de cuentas por cobrar. A eso nos referimos con rotación. Y el ciclo de conversión de caja, este va a ser medido siempre en plazo en días, y es cuánto tiempo transcurre desde que yo hago una inversión en inventarios o logro hacer una venta si fuera un servicio y logro que esa venta se vuelva en efectivo, o sea, cuánto la logro cobrar. Y eso lo vamos a medir en cuánto tiempo pasa o cuántos días pasan, y este es el ciclo de conversión de efectivo. Entonces veamos qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, de una manera fácil de verlo, es las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo en un periodo me van a dar el efectivo neto para ese periodo. ¿A qué me refiero yo con las entradas y salidas de efectivo? Las entradas de efectivo, tenemos las ventas al contado, ¿verdad? Cuando me pagan en efectivo una venta, eso es una entrada de efectivo. Cuando yo logro cobrar mis cuentas por cobrar, eso es una venta, eso es una entrada de efectivo.
Cuando yo vendo un activo, si yo vendo una computadora, vendo un camioncito de distribución, vendo una máquina, eso va a hacer que me entre efectivo a la empresa. Cuando yo recibo el desembolso de un préstamo, ¿verdad? Cuando el banco me desembolsa los fondos, eso va a ingresar a la empresa o al negocio como efectivo. Y cuando logro conseguir capital de inversión, ya sea personal o de socios, cuando ellos invierten o inyectan capital al negocio, eso son entradas de efectivo. ¿Qué son salidas de efectivo? Salidas de efectivo son las compras de inventario que estoy pagando en efectivo, ¿verdad? Esas son salidas de dinero. Los gastos como salarios, rentas, alquileres, intereses, impuestos, esas son salidas de efectivo. Cuando compro un activo, si yo compro una panel, compro un pick-up, compro una computadora, compro unas oficinas, esas van a ser salidas de efectivo. Cuando yo repago la deuda, cuando yo aporto al capital, esos van a ser salidas de efectivo. Y cuando yo decido pagar dividendos, también son salidas de efectivo, ¿verdad? Entonces, si yo hago un balance entre lo que me entró de efectivo en un periodo y le resto lo que salió de efectivo en el mismo periodo, voy a llegar a mi efectivo neto al final de ese periodo. En finanzas y en contabilidad hay una estructura para estos flujos. Y la estructura está compuesta por 3 componentes. Están los flujos de caja operativos, los flujos de caja de inversión y los flujos de caja de financiamiento. Los flujos de caja operativos son todos los flujos que genera la empresa en sus operaciones regulares, ¿sí? Es decir, cuando una empresa vende productos, compra inventarios, paga salarios, paga intereses, paga rentas, todo eso son considerados operaciones normales o regulares de un negocio. Todos esos flujos van a ir a los flujos de caja operativos. Después tenemos los flujos de caja de inversión. Los flujos de caja de inversión son todas aquellas entradas y salidas de efectivo que realiza la empresa. Esto es desde el punto de vista de la empresa, ¿verdad? Yo sé que a veces como empresarios nos toca cambiarnos de sombrero y a veces soy gerente general, a veces soy accionista y a veces soy inversionista. Entonces tenemos que estar viendo diferentes tipos de flujos, pero esto lo estamos viendo desde la perspectiva del negocio. Entonces, las entradas y salidas de efectivo de inversión se refieren a las inversiones que hace la empresa. Por ejemplo, si una empresa decide comprar oficinas, mobiliario y equipo, computadoras, vehículos, etcétera, etcétera, todas esas compras van a ser salidas de efectivo. Y igual cuando yo decido vender alguno de uno de esos activos, ya sean, pueden ser tangibles o intangibles, van a ser entradas de efectivo. Pueden ser software, patentes, propiedad intelectual, etcétera. Y por último, tenemos los flujos de caja de financiamiento. Los flujos de caja de financiamiento son los flujos de efectivos que se utilizan para financiar la empresa. Es decir, aquí es donde entra el capital para haber comprado los activos y para haber podido operar. Las entradas comunes del lado de financiamiento tenemos el capital de los accionistas, o si yo saco un crédito, una deuda, ¿verdad? Esas pueden entrar también, son entradas de efectivo de financiamiento. Y las salidas normalmente son cuando decido pagar esos créditos, o sea, yo pago el capital, eso reduce el efectivo de la empresa. O si yo decido pagar dividendos, también esas son salidas de efectivo. Entonces vamos a ver ahora por qué es importante los flujos de efectivo, por qué me interesan a mí como empresario llevar y controlar mis flujos de efectivo. Sir Richard Branson dice, never take your eyes off the cash flow because it's the lifeblood of business. Nunca quites la atención del flujo de efectivo porque es el alma de los negocios. Básicamente, el cash flow es lo que mueve las operaciones de una empresa. Es con lo que yo pago mis salarios, con lo que yo pago mis rentas. Y si no estoy viendo esos números, puede ser que esté ahogando mi negocio. Estoy quitándole la sangre al negocio. Michael Dell. Michael Dell, la empresa Dell de computadoras ha pasado por una vida muy turbulenta, ¿verdad? Ellos empezaron exitosamente como una empresa privada, se hicieron ir pública, tuvieron problemas serios, la retiraron de la bolsa y luego volvieron a ingresar en el 2008. ¿Qué es lo que a ellos les estaba pasando? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero hay empresas que son muy rentables, pero quiebran. ¿Y qué es lo que pasa? El problema, como dice Michael Dell, es de que no ven el cash flow, ¿sí? Es importante estar siempre viendo el cash flow, porque las ventas o las utilidades netas serían como el speedómetro en un carro, pero el cash flow es la gasolina. Yo no puedo manejar únicamente viendo mi speedómetro. Eventualmente me puedo quedar sin gasolina y puedo matar mi negocio. Y eso fue una de las cosas que les pasó a Dell. Otra forma de ver el cash flow, como lo dice Jeff Bezos, es que el valor de las acciones y el valor de las empresas está altamente correlacionado con el flujo de caja. Es decir,
El flujo de caja es el que empuja el valor de las empresas. Y como empresarios, accionistas, inversionistas, lo que nosotros queremos es que nuestras inversiones suban de valor, crezcan en valor. Y esto solo lo podemos lograr enfocándonos en los flujos de caja. Entonces, ¿por qué es importante? Porque una empresa tiene que generar suficiente flujo efectivo de sus operaciones para poder sobrevivir. En esta gráfica de al lado podemos ver en verde los flujos operativos, en amarillo los flujos de inversión y en gris los flujos de financiamiento. Podemos observar que en algunos meses los flujos de financiamiento son positivos, quiere decir que inyectaron capital o entró deuda a la empresa para financiar las operaciones. Vemos que la operación a veces sube y baja y vemos cómo la empresa durante el tiempo invierte en activos, ¿verdad? Porque todos los flujos son negativos. Podemos ver cómo en el 2016 ahí hay una salida, un pago de dividendos o un pago de capital. Pero lo importante, lo que nos queremos enfocar en esta presentación el día de hoy, es ver esa línea punteada. Esa línea punteada es el flujo de caja neto en el tiempo. Y lo que queremos es que ese flujo de caja se mantenga positivo para poder mantener nuestras operaciones. Entonces, veamos cómo se estima el flujo de caja. Los flujos de caja operativos, empezamos con la utilidad neta. Esa la jalamos estrictamente desde el estado de resultados. A eso le vamos a sumar de vuelta los gastos que no son efectivos, como las depreciaciones y el incremento en cuentas por pagar. Las depreciaciones realmente nunca son un gasto, ¿verdad? O sea, yo pongo las depreciaciones en mi estado de resultados, pero realmente nunca sale un cheque a nombre de depreciaciones. Ese dinero nunca sale de la empresa. Entonces, por eso se lo sumamos de vuelta. Después el cambio en cuentas por pagar quiere decir que yo compré inventarios, pero no salió un cheque al proveedor, pues ellos me dieron crédito. Entonces, aunque ese inventario lo reduje de mi costo de venta, lo tengo que sumar de vuelta porque no fue una salida de efectivo. Ahora, si yo incremento mi cantidad de inventario, esa sí la tengo que restar. Y después las cuentas por cobrar son ventas que yo realicé, pero no me las pagaron. Entonces no las puedo contar como una venta. Recuérdense que en el estado de resultados la venta se registra en el momento que se hace, no en el momento en el que se cobra. Entonces yo tengo que restarle esa venta por cuentas por cobrar a mi venta neta para poder, a mi utilidad neta para poder llegar a los flujos de caja. Ahora los flujos de inversiones, ¿verdad? Los flujos de inversiones, aquí podemos, si hubieron compras, por ejemplo, si yo hubiera comprado algún activo fijo, tangible o intangible, es una salida de efectivo, lo cual quiere decir que reduce mi caja. En este caso hay una reducción de $10,000. Si hubiera habido alguna venta de algún activo, por ejemplo, si yo vendí alguna patente, vendí algún software que tenía la empresa, vendí algún vehículo y ingresó efectivo, pues eso lo pondría aquí. Aquí entraría en eso. También podrían vender acciones que tienen en otras inversiones que tienen en otras empresas, lo podrían poner aquí. Aquí podemos ver que simplemente hay una salida de $10,000 en compra de activos, o sea, la empresa compró algo de $10,000, por lo cual tenemos un flujo de inversión negativo. Y los flujos de financiamiento. Los flujos de financiamiento, aquí podemos ver cómo los accionistas invirtieron $10,000 en el negocio, ¿verdad? Por eso aumenta el capital. Los inversionistas o los accionistas le inyectaron $10,000 al negocio, no repusieron ningún pago de préstamos, no repartieron dividendos en este periodo y no hubo pagos a capital de ningún préstamo. Entonces el flujo de financiamiento es de $10,000, un ingreso, un incremento. Cuando juntamos estos tres flujos, el de operaciones, el de inversión y el de financiamiento, podemos ver cómo la empresa pasa de una utilidad neta, que es lo que la mayoría de empresarios ven, es su estado de resultados, pero realmente el flujo efectivo al final del periodo es de 2021. Esto es una gran diferencia, ¿verdad? O sea, yo vi en mi estado de resultados que tenía utilidades de 11,938, pero cuando hago los ajustes al flujo de efectivo, me doy cuenta que realmente solo hay 2021 disponibles. Entonces, es claro de que la utilidad neta y el flujo de efectivo no es lo mismo y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo vamos a ver ahora? Pues el flujo de efectivo siempre es importante, pero en momentos de crisis el flujo de efectivo se vuelve algo esencial y que tenemos que tener el ojo en nuestras empresas y verlo muy, muy a detalle. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Las empresas y las personas están afrontando un serio problema de liquidez. Es decir, las empresas y las personas van a tener problemas con cumplir sus obligaciones al corto plazo. Y el problema viene de un shock tipo Black Swan, o sea, un shock que nadie podía prever, que afectó ambos lados
de los dos ejes de la economía. Es decir, si ustedes algún día llevaron algún curso básico de economía, la economía está basada en la oferta y la demanda. Y lo que es interesante de este shock Black Swan del coronavirus es de que afectó ambos lados, ¿verdad? Afectó primero el impacto en la oferta, afectando las cadenas de suministro, especialmente de China y luego de Europa. Y el impacto ha ido creciendo al punto en el que también ha afectado ahora la demanda. La ha afectado porque la demanda, pues obviamente los consumidores tienen miedo, no saben qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. Eso también atrasa el consumo. A la hora de tener miedo, los consumidores deciden ahorrar y preservar el capital que tienen en vez de gastar en el momento. Eso reduce la cantidad de demanda. Y también en Guatemala ya lo estamos viendo y en otros países ya está pasando que hay falta de ingresos. Es decir, muchas personas han tenido que tomar cortes salariales o muchos despidos y eso también disminuye la demanda. Si vamos al lado de la oferta. En el lado de la oferta, pues el shock fue fuerte en la cadena de suministros. El mundo entero depende mucho de los suministros de China y China estuvo parada por mucho tiempo. Y ahora vemos el shock que está pegando también a las industrias en Estados Unidos y en Europa, lo cual también son grandes productores para nuestra región y eso nos va a pegar muy fuerte en la cadena de suministros, afectando el lado de la oferta. También las empresas sufren incertidumbre, entonces esto nos va a afectar fuertemente en el lado de pronosticar o saber cuántos inventarios pedir, cómo va a estar la demanda, va a cambiar las preferencias de los consumidores y obviamente esto también, los problemas de liquidez están llevando a muchas empresas a cierres. No cierres porque quiebran, sino que cierres porque no pueden pagarle a su personal o cierres porque el gobierno está pidiendo que hagan cierres. Y obviamente esto es un shock fuertísimo a la oferta. Entonces vamos a entrar a la carne, vamos a entrar a lo principal o a lo que venimos a ver aquí en la presentación. Antes de empezar, es importante mencionar que lo que estamos viviendo hoy es algo sin precedente en la economía moderna y por este motivo no existe un manual de cómo reaccionar ante esta situación, ¿verdad? Muchas personas dicen, es que en el 2008 hicieron esto, en el 2001 hicieron esto, en esta situación no se puede, ¿verdad? Es algo sin precedentes, estamos experimentando, son todas cosas nuevas. Entonces, las recomendaciones que vamos a ver a continuación son generales y deben de ser evaluadas por cada empresa antes de implementarlas. El propósito de la presentación es dar recomendaciones para el manejo de efectivo en momento de crisis. Esto que estamos viviendo será solo temporal. Lo que necesitan las empresas es llegar al momento donde empecemos a regresar a la normalidad y llegar a esa recuperación. Entonces el enfoque debe de ser en el flujo de efectivo al corto plazo. Es decir, algunas recomendaciones van a afectar negativamente la rentabilidad de la empresa en función de incrementar los flujos de efectivo. La meta es llegar a la recuperación y estar en una posición para poder aprovecharla. Entonces nos vamos a enfocar en soluciones que nos den o nos generen flujo de efectivo al corto plazo y la intención es ir mes a mes para poder llegar a esa recuperación y que nuestras empresas estén listas para llegar a esa recuperación, a esa normalidad y poder aprovechar esa recuperación. Entonces, empecemos con estimar los requisitos de efectivo. Para empezar, es importante saber dónde estamos parados. Si aún no tienen un presupuesto para el año o no han adaptado el presupuesto a la situación actual, como mínimo deberían de realizar un presupuesto para los siguientes 2 a 4 meses. Esos presupuestos deberían estar partidos en 3 ramas, al igual que los flujos. Va a estar un presupuesto operativo, este es el más común, casi todas las empresas lo manejan o lo llevan, y es una proyección del estado de resultados. Básicamente van a proyectar desde ventas hasta utilidad neta. Luego hacen un presupuesto de inversiones. Estos son raros, muy pocas empresas lo hacen, pero es muy recomendable que ustedes, si necesitan hacer una inversión o tenían inversiones planeadas que no se pueden salir por contratos, hay que planearlas, hay que hacer un presupuesto de inversiones. O si yo necesito hacer alguna inversión para poder sobrevivir estos meses, es importante presupuestarla. Después de tener los dos presupuestos, podemos pasar al presupuesto del flujo efectivo. Este va a ser el resultado de los dos presupuestos anteriores. Este presupuesto es el que va a ser la guía para las decisiones a tomar. Este es el más importante. Una vez tengan el presupuesto operativo y el de inversiones, ya pueden armar su presupuesto de flujo de efectivo y con este vamos a empezar a poder tomar decisiones para los siguientes meses. El siguiente paso es calcular el ciclo de conversión de caja. Para mejorar el flujo de efectivo, es importantísimo conocer nuestro ciclo de conversión de caja o de efectivo.
Si es posible, lo deberían de calcular o saber por línea o producto. Como vimos anteriormente, el ciclo de conversión de caja es el tiempo en días que se tarda un negocio en convertir una inversión en efectivo. Por ejemplo, si yo tengo 60 días de inventario, más o menos, más 30 días de cuentas por cobrar, menos 30 días de cuentas por pagar, eso quiere decir que tengo 60 días de ciclo de conversión de caja. Eso quiere decir que me tardo 2 meses en rotar mi inversión en inventario a que se vuelva efectivo. Esos 2 meses me van a pegar duros en una crisis. Entonces necesito saber dónde está mi efectivo y cómo está funcionando y cuánto tiempo me tardo en convertirlo en efectivo. Una vez tenemos ya un modelo montado, podemos hacer análisis de sensibilidad y análisis de escenarios. Es decir, con mi modelo ya montado, puedo empezar a probar, hacer un análisis de sensibilidad, es decir, cambiar una sola palabra. ¿Qué pasa si bajan las ventas? ¿Qué pasa si suben mis costos? ¿Qué pasa si logro de alguna manera reducir mis gastos? ¿Cómo se ve mi empresa? Eso sería un análisis de sensibilidad. Ahora, un análisis de escenarios es un análisis donde yo puedo cambiar más de una sola variable. Yo ya puedo pensar en un escenario, por decir, ¿qué pasa si reduzco mi fuerza de ventas en la mitad? Ok, voy a reducir mis gastos en el área de ventas a la mitad, pero probablemente voy a tener un impacto fuerte en mis ventas, ¿verdad? Entonces ya ahí puedo probar el escenario y ver qué escenarios me resultan mejores que otros. Ahora, aquí suena todo esto muy complicado, pero su modelo no lo debe de ser. O sea, si no tienen un modelo y no tienen la sofisticación de cómo hacerlo, mi recomendación es de que hagan algo básico. Traten de irse o regresar a cómo balancean su chequera y hacer lo mismo para su empresa. O sea, traten de calcular las entradas, traten de calcular las salidas, solo aseguren de ser honestos ustedes mismos con lo que están haciendo, pues al final de cuentas no están engañando a nadie más que a ustedes. Entonces, si van a poner flujos de ingresos, asegúrense que los pueden cobrar. Si tienen cuentas por cobrar que ven poco posibles de poder cobrar, pueden tomar una reducción en esa cuenta por cobrar. Pueden decir, bueno, pienso que puedo recuperar un 25%, un 75% o un 50%. O podemos saber más adelante recomendaciones de qué podemos hacer con esa cuenta por cobrar. Luego vamos a ver los flujos de efectivo, los flujos de caja operativos específicamente. Entonces, las recomendaciones aquí es califique sus productos y servicios por rentabilidad y utilización de efectivo. Es importante realizar esto para todas sus líneas o por lo menos para las principales. En estos momentos de crisis deben de saber qué productos generan la mayor cantidad de efectivo con la menor cantidad de recursos. ¿Verdad? Ejemplo, podemos ver ventas corporativas versus ventas directas. Si ustedes están en una empresa de retail, pueden tener clientes corporativos y clientes directos. Si los clientes corporativos normalmente van a pedir días de crédito y al tener días de crédito lo que hace es que nos hace más grande nuestro ciclo de conversión de caja. Y lo que estamos buscando en este momento es hacerlo más corto. Entonces, podemos cambiar de venderle o nuestro enfoque a clientes corporativos, podemos cambiarlo a venta directa. Obviamente, aquí estamos perjudicando un poco la rentabilidad, pero estamos acortando el ciclo de caja para tener más efectivo en el corto plazo. Y aquí lo importante va a ser, una vez identifiquen qué productos son los que generan la mayor cantidad de efectivo con la menor cantidad de recursos, vamos a asignarles los recursos a esas líneas de productos o servicios, porque queremos ser lo más eficientes con nuestro uso de efectivo. Después, busque canales adicionales. ¿Verdad? Muchas veces nos enfocamos en lo negativo y nos cerramos. Entonces, aquí hay que pensar en cómo podemos solucionar problemas actuales. Busque opciones para utilizar sus activos durante la crisis. Algunas empresas, por ejemplo, me estaban mandando la vez pasada unos artículos muy interesantes donde hay empresas en otros países que están utilizando sus líneas de producción de cerveza para hacer alcohol en gel para la crisis. Entonces están adaptando, viendo cómo hacen para usar sus activos en otras cosas que son necesarias ahorita en la crisis. Luego, revise sus costos variables. Cada centavo de ahorro es un centavo más de flujo. Los costos variables hay mucho campo muchas veces de donde podemos ahorrar. ¿Por qué? Porque veníamos de una época que todo estaba bien, la economía venía creciendo, todo se veía bien, entonces el enfoque no está en ahorro de costos, sino o ahorro de gastos, sino que el enfoque está en ventas, 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 ventas. Muchas veces estamos dejando ir centavos en nuestro costo variable. Entonces, por ejemplo, podrían, si ustedes son importadores, podrían hablar con su agente de aduanas o con sus abogados y ver si de alguna manera pueden ahorrarse un porcentaje en los aranceles que están pagando. ¿Verdad? Otra forma como pueden bajar el variable es
reducir el uso de subcontratistas y pasar esas labores a gente o a personal que ya tiene en planilla, ¿verdad? Podría cancelar servicios de limpiezas y asignar la limpieza al mismo personal que ya tienen asignado dentro de su empresa. Después, priorizar los gastos. Aquí probablemente están las decisiones más difíciles, porque cómo escogemos qué gasto es prioridad y qué gasto lo puedo ir dejando atrás. Entonces, es complicado, ¿verdad? ¿Cómo recomiendo yo que lo pueden hacer? Pues mi recomendación es primero iniciar con cancelar los pagos automáticos que tengan de tarjetas de crédito. Si tienen tarjetas de crédito o algún tipo de pago automático, en función de mejorar el flujo efectivo, es cancelar todos los pagos automáticos para poder tomar control de esos gastos. Entonces ya podemos empezar a hacer prioridades. Entonces, la prioridad más importante o la de hasta arriba va a ser cancelar, va a ser pagar todos los gastos que permiten seguir operando. Por ejemplo, planillas, proveedores críticos como la renta, la luz, materia prima, etcétera, etcétera. Esos van a ser nuestra prioridad de gastos. Luego podemos pasar a ver o analizar gastos de alto impacto, como podrían ser el pago de intereses de un crédito o pago de impuestos. O sea, puede ser en un momento de mucha crisis o de un flujo efectivo muy, muy corto, que me convenga más usar mi efectivo en este momento para los gastos de prioridad y tomar la mora en unos intereses. Pero eso va a haber que evaluarlo caso por caso. Busque cambiar costos y gastos fijos por variables. Esto puede sonar un poquito contradictorio con lo que mencioné anteriormente, pero dependiendo del rubro y de qué están hablando, puede hacer sentido usar una estrategia o la otra. Es decir, anteriormente les dije que no usaran subcontratados y ahora aquí está dando una recomendación de pueden cambiar costos fijos a variables, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la situación. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen vehículos, podrían optar por vender esos vehículos y usar opciones como la opción que ofrece Hertz de Flex Cars, ¿verdad? Es decir, yo solo arrendo un carro y lo pago mientras lo uso, pueden pasarse a Uber y a la hora de deshacerse de esos activos que no están usando, esos gastos fijos, podrían recuperar bastante efectivo. Otro ejemplo es podrían hablar con el propietario del local donde ustedes están y ofrecer pasar su renta de 100% fija a tener un factor fijo con variable, ¿verdad? Entonces, de esta manera, cuando las cosas empiecen a recuperar, pues pueden pagar mejores rentas. La siguiente que vamos a ver aquí es acelerar sus cuentas por cobrar, ¿verdad? La meta desde que empezamos esto es reducir nuestro ciclo de conversión de caja. ¿Y qué es lo que hace acelerar mis cuentas por cobrar? Es reducir mi ciclo de conversión de caja. Cobre todas las facturas emitidas, ¿verdad? Muchas veces podemos ofrecerles a nuestros clientes un descuento por pronto pago o podemos ofrecerles hasta planes de pago, pero la intención es de que empiecen a pagar ya todas esas facturas que teníamos por ahí volando. Siguiente, puede ofrecer también que paguen con tarjetas de crédito, ¿verdad? Si ustedes no ofrecían pagos con tarjeta de crédito, pueden ofrecer pagos con tarjeta de crédito sin recargo o visa cuotas para tratar de conseguir ese efectivo lo más rápido posible. También puede utilizar o considerar el factoring, ¿verdad? El factoring básicamente es vender sus facturas a un descuento, pero recibe el efectivo de inmediato. La otra cosa que es importante hacer es retrasarse sus cuentas por pagar. Y aquí lo que queremos es incrementar al máximo los días de cuentas por pagar, porque eso reduce nuestro ciclo de conversión de efectivo. Aquí hay que tener cuidado porque es una cadenita, ¿verdad? Es decir, no olvide cuidar a sus proveedores. Ellos también están sufriendo y seguramente los va a necesitar usted más adelante cuando estemos en la recuperación. Entonces, ¿qué pueden hacer con sus proveedores si ellos están en una posición para hacerlo? Y dependiendo de la relación que ustedes tengan con ellos, pueden solicitarles días adicionales de crédito. Es decir, si ustedes ya tenían cuentas por pagar con ellos de 15 días, pueden pedirle 30 o de 30 a 45, ver si eso les ayuda. Mi recomendación es si van a pedir esas extensiones, es asegúrense que les pueden cumplir. Si no puede cancelar la totalidad de una factura que ya venció, ofrezca hacerla en pagos. Y otra vez, asegúrense que si ofrecen los pagos, los puedan cumplir. Algo que es muy importante es no deje de contestar el teléfono a sus proveedores, aunque sea incómodo y les va a tener que decir que no les puede pagar.
no deje de dejarles de contestar el teléfono. Es importante cuidar esa relación. Y con el afán de proteger a uno de sus proveedores estratégicos, puede ir en contra de estas recomendaciones. Es decir, ya he oído algunas experiencias que han pasado en las últimas semanas donde el que está teniendo los serios problemas es el proveedor y es un proveedor estratégico, un proveedor clave. Entonces, ¿qué le toca al consumidor o al cliente de ese proveedor? Pagar esa factura anticipada con tal de ayudar o apoyar a su proveedor. Enfóquese en la administración de inventario. Esta es otra cosa que va a estar muy compleja en estos momentos. Normalmente una reducción de inventario, es decir, el inventario es dinero parado, ¿sí? Si yo logro liquidar ese inventario, es efectivo inmediatamente. Pero recordémonos de que esta crisis nos está afectando no solo del lado de la demanda, sino que también del lado de la oferta o del supply. Entonces, si yo liquido mi inventario, puede ser que tenga problemas más adelante en conseguir inventario para poder estar listo para esa recuperación. Entonces aquí van a tener que tener un balance y un mejor control de sus inventarios, es decir, liquiden todo el inventario que tengan en exceso y no compren de más, sino que hay que tratar de mantener algún balance. Ahora veremos los flujos de caja de inversión. Aquí es aplazar, ¿sí? Aplace las inversiones en activos fijos. Si tiene planes de inversión como compra de edificios, oficinas, implementación de algún software como SAP, ampliación de alguna planta, renovación de flotilla, etcétera, etcétera, que ahora tenía aplazada y no tiene un contrato y puede salir de esto, aplácela. Esto no va a generar efectivo, pero no lo va a consumir. Entonces, de esta manera, me da efectivo para priorizar mis gastos, ¿verdad? Estoy pasando de ese efectivo a otro rubro. Otra opción que es un poquito extrema, esta dudé si ponerla aquí o ponerla más adelante cuando veamos las situaciones extremas, es vender el activo y hacer un leasing o una renta inmediatamente. Decidí dejarla aquí por la razón de que están consiguiendo ese activo de vuelta, ¿verdad? Entonces eso los mantiene produciendo y los mantiene abiertos. Aquí la idea sería, si tienen alguna planta o algo que pueden liquidar, eso les va a dar efectivo, pero inmediatamente se voltean con un proveedor de leasing y consiguen o arrendamientos y consiguen esa misma planta, pero en vez de tener una inversión fija, ahora la pasaron a gastos mensuales. Esto se llama pasar de CAPEX a OPEX. Pero es una estrategia algo riesgosa y va a depender mucho de la industria y la situación en la que estén y en la necesidad de efectivo que tengan. Flujos de caja de financiamiento. Aquí, obviamente, algo que le daría mucha liquidez al negocio rápido es invertir capital propio. Esto va a depender si está dentro de sus capacidades personales y no pone en riesgo su propia liquidez. Puede optar por inyectar capital de nuevo a la empresa. Otra opción que estamos viendo en empresas es evaluar o ofrecerle a sus empleados la posibilidad de invertir y volverse socios del negocio. O igual, esto va a depender de la situación de cada empleado y que no ponga en riesgo su liquidez personal. Esto lo puede hacer vía acciones preferentes, por ejemplo, para no tener que entregar control de la empresa. Entonces, usted ofrece acciones preferentes a sus empleados, los empleados inyectan capital al negocio, con eso operan al corto plazo y podrían fijar en futuro algún precio, alguna estrategia para recompra de esas acciones preferentes. Bus busque inversionistas estratégicos. Ahora puede ser el momento ideal para buscar esa persona que le pueda agregar valor en estos momentos de crisis o al momento de la recuperación. Es decir, ahorita que las empresas están teniendo problemas, hay muchos inversionistas en todos lados del mundo que están buscando opciones para invertir. Entonces, podría ser ahorita un buen momento para encontrar a ese inversionista estratégico que me ayude a salir de esta crisis o que me vaya a poner en una situación ideal a la hora de la recuperación y usar ese efectivo que invierta el socio para llegar a esa recuperación. Solicite línea de crédito o deuda bancaria. Si está dentro de sus posibilidades, puede utilizar el sistema bancario. Solicitar un préstamo o línea de crédito le daría liquidez inmediatamente. El problema es de que esto no va a ser muy rápido, ¿verdad? Los bancos tienen procesos y aunque están tratando de hacerlo lo más rápido posible y agilizar, las empresas necesitan estados financieros auditados, llenar solicitudes y todo eso toma tiempo. Entonces, si usted está urgido de efectivo, puede ser de que esta no sea una de las mejores opciones. Y también evalúe de que a la hora de tomar un préstamo, pues esto le va a generar intereses y que usted puede cubrir esos intereses y no simplemente está postergando el problema.
Evalúe una integración vertical o horizontal. ¿A qué me refiero con una integración vertical o horizontal? Es decir, en estos momentos puede ser atractivo integrarse vertical o horizontalmente. Vertical me refiero a, piensen sus proveedores o clientes. ¿A quién le puede interesar comprarlos o comprar una proporción que haga sentido, ¿verdad? Tal vez yo tengo algún proveedor estratégico que le hace sentido comprar una proporción de mi negocio. O un cliente muy importante que también le puede hacer sentido comparar una proporción de mi empresa. La otra es ver horizontalmente, pensar en empresas que comparten clientes pero no compiten, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en el negocio de consultorías necesitamos a contadores y auditores. Tenemos al mismo cliente, pero no competimos en los servicios. Entonces podemos optar por fusionar las empresas para sobrevivir un momento de crisis y salir mejor parados al momento de la recuperación. Esa podría ser una buena opción. Y la otra opción que pongo aquí de último es extienda los periodos de crédito. Si usted ya cuenta con créditos bancarios, evalúe la posibilidad de extender el periodo de crédito. Esto no le va a aumentar el efectivo en sí, pero sí reduce la carga, ¿verdad? O sea, no va a aumentar la cantidad de efectivo, pero sí va a reducir el gasto, ¿verdad? O esa reducción de efectivo. Entonces, ahora vamos a entrar a las soluciones extremas, ¿verdad? Yo le llamo soluciones extremas. Estas es importante que si las piensan utilizar, las evalúen cuidadosamente y detalladamente antes de implementar. Estas van todas con un asterisco gigantesco al lado. Y si las piensan utilizar, les recomiendo que se asesoren bien primero con sus contadores, auditores y cualquier repercusión legal que puedan tener con abogados. Una opción es utilizar tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden dar liquidez inmediatamente, pero el costo puede ser muy elevado, ¿verdad? Y únicamente postergando el problema de liquidez al futuro. Es decir, voy a conseguir efectivo en este momento, pero dentro de 2 o 3 meses esos intereses me van a consumir y voy a estar en el mismo problema y justo en el momento de la recuperación y no voy a poderme recuperar, solo postergué el problema. Ahora, si sí deciden usar la tarjeta de crédito, mi recomendación aquí es de que usen las tarjetas de crédito de la empresa. Ahora, si no tienen tarjetas de crédito de la empresa y van a usar las personales, asegúrense de llevar un registro, un ledger de qué gastos son personales y qué gastos son de la empresa. Porque créanme que cuando llegue la recuperación o puedan pagar esas tarjetas de crédito, todo se les va a ver mezclado y va a ser un desastre. Y es muy importante que puedan separar lo que es del negocio que lo que es de ustedes. Evalúe vender activos que no están produciendo. La venta de activos que no están produciendo puede ser una manera de conseguir efectivo rápido, pero recuerde que perderá la capacidad de producción cuando llegue la recuperación. Es decir, voy a conseguir mi efectivo ahorita, pero yo perdí ese activo y ese activo lo tenía porque me ayudaba a producir. Que no me esté produciendo ahorita no quiere decir que no lo necesite en el futuro. Entonces también hay que tomarlo con consideración, un asterisco muy grande. Considere invertir en activos que le darán una ventaja competitiva. Esta es una estrategia contraproducente para el flujo de efectivo al corto plazo. Pues una inversión reducirá el efectivo disponible, pero le puede posicionar en una ventaja competitiva para la recuperación. Es decir, ahorita se pueden abrir oportunidades para invertir en activos que me dejen muy bien parado al momento de la recuperación. Pero es un riesgo muy alto, ¿verdad? Porque yo estoy invirtiendo en algo esperando llegar a esa recuperación, pero voy a dejar ir efectivo que puede ser muy útil en este momento. Analice negociar con los empleados. Aquí también otra vez me voy con un asterisco muy grande. Cuide a sus empleados, los va a necesitar para la recuperación. Entonces, en el tema laboral es sumamente delicado por sus implicaciones legales y personales. Es importante asesorarse con un abogado antes de tomar cualquier medida con sus empleados. Una opción es negociar que tomen estos días de cierre a cuenta de vacaciones. Esto no va a reducir no le va a dar efectivo, pero sí reduce el pasivo laboral en el balance, haciendo más atractiva a la empresa para una inversión o para conseguir créditos. Otra que puede negociar con sus colaboradores es la reducción o suspensión de salarios. Pero como les digo, tengan mucho cuidado con esto, asesórense bien antes de hacerlo y mantengan y cuiden a ese personal. Recuerden que esto es un círculo. ¿Sí? Si nosotros como empresarios, dejamos de pagar salarios, ellos dejan de consumir y todo es un ciclo que al final de vuelta nos vuelve a pegar, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo podemos cumplir con las obligaciones con nuestros empleados. Liquide el inventario abajo del costo.
Esto lo va a descapitalizar y puede afectar negativamente el negocio cuando llegue la recuperación. Pero si es eso o cerrar para siempre, pues vale la pena considerar si vender el inventario, aunque sea bajo de costo, para llegar a esa recuperación, vale la pena. Entonces veamos las conclusiones. Conozca su flujo de efectivo. Esta tal vez es la recomendación más importante que les puedo dejar, o la conclusión más importante. El flujo de efectivo es sumamente importante en todas las empresas. Como empresarios o gerentes es esencial conocer el flujo de efectivo de la empresa y más aún en momentos de crisis. Es la mejor herramienta para tomar decisiones. Que no lo agarren a uno por sorpresa. Al planificar podemos anticiparnos a problemas antes de que se vuelvan en crisis. Entonces, conozcan su flujo efectivo, hagan sus presupuestos, hagan su ciclo de conversión de caja. Ciclo de conversión de caja. El ciclo de conversión de caja o de efectivo me indica la velocidad en la que mi empresa convierte una inversión en cash. En momentos de crisis debemos de tomar decisiones que reduzcan siempre el ciclo de conversión de caja para aumentar el efectivo. Es decir, estamos buscando siempre acortar nuestras cuentas por cobrar, reducir nuestros inventarios a algo que haga sentido con ese balance que les mencionaba y alargar nuestras cuentas por pagar lo más posible, siempre cuidando a nuestros proveedores. Ellos también están pasando por malos momentos. Busque oportunidades. No se encierre en lo negativo. Hay que ser, hay que ser creativo y buscar cómo hacer para que el efectivo siga entrando. En la crisis están aquellos que lloran y otros que venden pañuelos. Aquí hay que buscar qué hacer. No se encierren en lo negativo, busquen cómo pueden poner a trabajar sus activos que ya tienen, cómo pueden poner a trabajar lo que ustedes ya hacen o enfocarse en cosas nuevas. Y recuerden que esto solo es temporal. Enfoquémonos en llegar a la recuperación. Es importante recordar que esto pasará. No perdamos la vista del mediano y largo plazo. Las decisiones que tomemos ahorita nos pueden afectar negativamente en la recuperación. Entonces, aunque estamos tomando decisiones de efectivo al corto plazo, es importante asegurarse de que vamos a estar bien posicionados o que no vamos a perder a nuestro proveedor estratégico, que no vamos a perder a nuestros mejores empleados por tratar de llegar a esa recuperación. Entonces, siempre pensemos en el corto plazo, pero no perdamos de vista que esa recuperación llegará, que esto es solo temporal y que tenemos que estar bien posicionados para llegar ahí. En este momento, Paulina me va a pasar algunas dudas si es que han ido colocando y vamos a ver aquí el chat. Sí, si quieres lo voy a leer. Ok, perfecto, gracias. Juan Carrillo dice, hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio para resolver dudas y orientarnos un poco. Sé que es difícil de determinar en este momento, pero ¿cómo ven la situación a futuro? ¿En cuánto tiempo vamos a sentir el golpe de todo esto y cuánto tiempo puede durar? ¿Será un tema trimestral, semestral, anual? Nosotros nos encontramos en la industria de construcción. Muchas gracias, Juan. Realmente lo vemos, es complicado proyectar, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón, tal vez. Es bien difícil proyectar hasta cuándo va a llegar esto y cómo nos va a pegar. Pues como mencionaba al principio, este ha sido un shock o un impacto totalmente Black Swan, o sea, nadie lo podía prever y ha afectado fuertemente los dos ejes de la economía, la demanda y la oferta. Nosotros estamos recomendando tratar de mantener un buen flujo efectivo para unos 2 meses, esperando una recuperación pronta. La economía venía bastante bien antes del shock y nosotros esperamos una recuperación pronta, pero por la globalización, cómo reaccione Guatemala no va a ser la única consecuencia o la única forma como vamos a salir de esto. ¿Verdad? El mundo está interconectado y dependemos mucho de las economías de otros países para salir adelante. Entonces es muy difícil prever qué va a pasar. Ok, segunda pregunta. Cuando soy una empresa inmobiliaria de alquileres, ¿dónde dejo los depósitos de alquiler? Si entran, pero al finalizar el contrato se deben devolver. Entiendo la pregunta es dónde los depositan o si los deben de invertir o si podrían aclarar un poquito más esa duda. Entiendo que es probablemente que ahorita si finaliza un alquiler se debe devolver el depósito que se hizo al inicio, los depósitos de inicio de contrato de alquiler. Pues los depósitos los deberían devolver por contrato, ¿verdad? O sea, legalmente deberían devolverlos a excepción
de que necesiten esos depósitos para reparar sus locales. Ahora, si lo que están buscando es una respuesta al lado legal, se sale de mi área de expertise, no les podría decir del lado legal cómo abordar el tema. Del lado Aquí, financiero, aquí dice dónde se cargan en el flujo. ok, esos van a ser, esos en el flujo de efectivo no serían realmente, no son un flujo, porque ese dinero lo único que estás haciendo es guardándolo para tu cliente. Es decir, me lo están dando a mí, yo lo debería tener en mi balance general, se va a quedar guardado y si ellos devuelven el local con entera satisfacción, simplemente se regresa. Entonces ese flujo nunca llega realmente a ser parte de tu flujo de efectivo, porque no es un flujo operativo, porque no es algo que estás operando, no es un flujo de inversión, pues la empresa no está invirtiendo ni recibiendo una inversión y no es un flujo de financiamiento, pues ese flujo no lo están dando para financiar el negocio. Ok. Javier González dice, buenas noches, ¿cómo analizar la sensibilidad que hablaba en las primeras diapositivas, prueba y error? ¿Cuánto tiempo nos daría una buena perspectiva? Como mencionaba anteriormente, nosotros estamos viendo del lado optimista de 2 a 4 meses más o menos de malos momentos, ¿verdad? Para salir de esto. ¿Cómo hacer los análisis de sensibilidad? Pues nosotros como los hacemos basado en las proyecciones que hacemos en diferentes hojas de datos como Excel. Podemos hacer análisis de sensibilidad usando los mismos Exceles, variando por diferentes porcentajes, usando data de, por ejemplo, recomendaciones que he escuchado, que he leído en diferentes artículos, es cuál ha sido mi peor mes en los últimos 6 meses y decir, bueno, ¿qué pasa si mis ventas son como eso en los próximos 2 a 4 meses? ¿Qué le pasaría a mi empresa? Y esos tipos de parámetros podrían usar para proyectar sus estados financieros. Ok. Carlos Camey dice, Héctor, gracias por la presentación. Naturalmente muchos estarán tentados por las opciones de financiamiento, particularmente las de FHA, que ofrecen condiciones blandas. ¿Qué consejo podrías darnos para aprovechar apropiadamente el efectivo que se obtenga? Eh, la verdad es, todos estos créditos, dependiendo del tamaño del negocio y la sofisticación de las empresas, nosotros hemos topado, como les mencionaba en las recomendaciones, que para poder aplicar a esta deuda van a necesitar estados financieros auditados y aplicar a estos créditos, lo cual no va a ser rápido. Ahora, si les otorgan los créditos, ¿para qué los deberían de usar? Mi recomendación, y que es para lo que se están dando estos créditos, es para capital de trabajo, para poder llegar a ese momento de recuperación. No creo que sería buen momento utilizar esos flujos para comprar o hacer inversiones a largo plazo. Más bien deberían de utilizarlos y tenerlos de una manera que sea bastante líquida para poder operar si las cosas llegan a ponerse aún peor. Ok. Siguiente pregunta. Buenas noches. Cuando nuestra empresa utiliza en su mayoría subcontratistas, ¿cómo se debe operar el tema de anticipos para evaluar el flujo de efectivo, ya que no se tiene tanto costo fijo? La ventaja de tener costos variables o subcontratistas es de que ustedes solo van a pagar cuando tienen ingresos. Entonces, todo va a ir atado o muy directo con la venta. Es decir, si ustedes no están teniendo ventas, si es un mal momento y las ventas están bajas, sus costos y gastos deberían estar relativamente bajos. Las empresas que realmente están sufriendo ahorita en este momento son las empresas que se les vinieron las ventas para abajo, como la industria del turismo, vinieron totalmente a cero, pero todavía tienen toda esa base de costos y gastos, ¿verdad? O sea, todavía tienen que pagar planillas, rentas, otro montón de cosas. Entonces, si tienen mucho costo variable, yo diría al revés, es beneficioso en el momento de la crisis, pues si no venden, no tienen mucho que pagar. Siguiente pregunta. También hubo un gran shock en la tasa de cambio. ¿Qué hacer si necesito comprar dólares en 2 semanas y si me impacta duro en mi negocio? Tratar de adivinar qué va a pasar con la tasa de cambio es peligroso. No podría saber, como les digo, este es un shock ajeno, es nuevo, nunca había pasado antes. ¿Qué va a pasar con la tasa de cambio? Hay diferentes opiniones. Probablemente se puede esperar que la tasa de cambio se vaya poniendo más desfavorable para nosotros, o sea, que el dólar se aprecie contra el quetzal, asumiendo de que las remesas van a bajar, ¿verdad? O sea, los ingresos
mayormente de las remesas de Estados Unidos para Guatemala mantienen muy estable la moneda. Si estas remesas empiezan a bajar drásticamente, podría ser que el dólar se aprecie. Mi recomendación, si necesitan dólares para operar, es tratar de ir comprando poco a poco, paulatinamente. O sea, no podemos, eso se llama timing the market, o sea, decir hoy va a ser más barato que mañana, no lo sé, pero puedo comprar un poco hoy, un poquito mañana y así sucesivamente para tratar de nivelar una tasa más estable. Ok. Carla dice, yo tengo una empresa inmobiliaria y al recomendar usted que no se invierta en propiedades, ¿cómo ve el panorama para nosotros? Y si lo vemos desde el punto de vista que los bancos podrían dar préstamos con tasas bajas, ¿recomendaría invertir en propiedades? Como les mencioné, las recomendaciones que estoy dando son a nivel empresa, no a nivel personal. O sea, si las personas están en su capacidad económica y financiera de poder comprar, pues como bien mencionaba en otra pregunta, Carlos, van a haber créditos muy accesibles con tasas muy bajas para hacer inversiones inmobiliarias. La presentación y los temas que yo estaba discutiendo el día de hoy son más vistos al corto plazo y al mes a mes. O sea, no estoy hablando, no compren en inmobiliarios nunca, ni no compren durante este año. Es si ustedes tienen que escoger entre voy a pagar mi planilla o comprar la oficina, pues la recomendación aquí es pague la planilla y si después de pagar la planilla puede comprar la oficina, compra la oficina. Ok. Y la última pregunta es, tengo apartamentos a la venta que ya están construidos y no venderlos me produce gastos. ¿Qué me recomienda? En esa situación está complejo, pues el shock a la demanda es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, el problema es no solo que la gente no tenga el acceso a esas, no tenga el acceso a los fondos, sino que tal vez no los quieren gastar en el momento por la incertidumbre. Entonces, mi recomendación es buscar algo de financiamiento para poder llegar a esa recuperación o un poquito más de estabilidad. Ahorita he estado en algunas juntas directivas donde quieren tomar decisiones ya de qué va a pasar después de Semana Santa y mi recomendación es bájenle un poco a la velocidad, esperemos a ver cómo va desarrollando esto en Guatemala y podemos empezar a tomar ya decisiones basado en data más concreta. Entonces, con respecto a los apartamentos, si generan gasto, obviamente si los pueden salir a vender, intenten salirlos a vender. Definitivamente hay que cuidar el ingreso, ¿verdad? O sea, no solo es reducir gastos, sino que hay que subir el ingreso también. Pero hay que tener en mente de que no es simplemente el hecho de que no estoy vendiendo porque no se vende, sino que es porque el consumidor está cambiando sus preferencias temporales, es decir, están postergando su gasto. Entonces hay que estar preparados para pasar un par de meses difíciles, como todas las industrias, y tratar de llegar a esa recuperación. Y aquí tenemos una pregunta más de Andrés. Hola Héctor, ¿cómo ves la viabilidad y de qué forma reestructurarías el tema de alquilar la panel de la oficina a empresas de delivery y bajo qué condiciones? Esa es una muy buena opción. O sea, la mayoría de empresas tienen diferentes activos que a veces los tienen pues parados y uno los ve como una panel que yo uso internamente, pero ahorita en este momento, como se pueden imaginar, todas las empresas que hacen delivery pues no están preparadas para el auge que hubo de la necesidad de deliveries. Entonces podría ser una muy buena idea alquilar esos vehículos. Ahora, el tema legal, no sé qué permisos y qué trámites hayan que hacer para poder alquilar esos vehículos de manera comercial. Tendría que abocarse con un abogado para ver cómo les puede solucionar esas dudas de trámites, pero es una muy buena idea. Se podrían hacer, puede ser por hora, por flete, diferentes maneras, ¿verdad? O sea, pueden haber diferentes formas de poderlo alquilar. Ya no tenemos más preguntas. Ok, excelente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les dejo ahí en mi pantalla, tienen mi contacto, mi correo electrónico y la página web de Axia Consultores. Como les dije, estas recomendaciones son bastante generales. Si Perdón, realmente tenemos una quisieran, pregunta así, más. ¿Podemos agregarla? sí, sí. Somos una agencia de viajes que aperturó hace un año y hemos tenido que pausar por completo las operaciones. Me encantaría participar también en una presentación cuando pase la crisis para que entre todos reactivemos la economía.
Claro, podemos practicar el tema y como les digo, les dejo mi contacto y pueden escribirme a mi correo electrónico y voy a tratar de contestarles la pregunta lo mejor posible. Muchas de estas dudas, especialmente a flujo efectivo, hay que analizar los estados financieros y la situación específica de cada empresa. Y para cualquier cosa que necesiten, pues ahí quedamos a las órdenes. Y muchísimas gracias.